buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Culpes. Y hoy un programa súper interesante. Vos que estás en casa, en este último tiempo, bueno, la tecnología ha avanzado y nos ha detectado que había sismos cerca o que estaba ocurriendo un sismo en nuestra provincia o de dónde provenía. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, acerca de ello, pero sobre todo qué pasaba en nuestra provincia, qué pasa actualmente. Y antes de arrancar la charla con los invitados, miren lo que tengo acá. Acá tengo como una reliquia, no miren lo que es este libro, ¿no? Mendoza, aquella ciudad de barro. Desde el primer terremoto fuerte, desde 1861 hasta ahora, pasaron muchas cosas. Y vamos a estar hablando con grandes especialistas. Hoy es un lujo tenerlos a ellos tres, personas que saben, que van a visibilizar todo su conocimiento. Voy a recibir ya a ellos. Jorge Ricardo Ponte, también es autor del libro que les presenté, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y arquitecto. Además, fue investigador del CONICET. Jorge, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Muy bien, qué placer tener esto en mis manos. Es Pero que, estaba mirando y no podía creer la Mendoza con carros, Avenida San Martín, estaba chusmeando. y es de, bueno, es una historia de más de 400 años, ¿no Mira es lo que es cierto? esto. Desde antes que llegaran los españoles, la presencia huarpe, la ciudad colonial, el terremoto, el post-terremoto, la construcción. Es un libro como para No, no, guardar la memoria en la casa y la memoria de Mendoza. No sí. todas las ciudades tienen un libro de este tipo, ¿ah? No, no, increíble lo que son las fotos. Estaba mirando, miren lo que es esto. Miren lo que es esto acá. A ver si se puede ver. Ahí, Ese es el tranvía 1912. Esa es la avenida San Martín. Es un increíble. hallazgo, una foto preciosa. Total. Sí. Miren lo que era nuestra querida Mendoza. Wow, qué emoción, ¿eh? Uno no deja de ver las imágenes y emocionarse. Y esto que vos hablabas un poco del Sí. barro, fíjate que alude también a esa materialidad del barro, ¿no es cierto?, que va a colapsar con el terremoto, el famoso terremoto de Mendoza del 20 de marzo de 1861, justo a los 300 años, ¿no es cierto?, de la fundación de Mendoza. Sí. Mendoza se va a fundar el 2 de marzo de 1561. 1500, claro. Entonces ya tenía 300 años la ciudad cuando va a ser sorprendida Con este. por un Que terremoto. cambió la vida, y ahora vamos a meternos de lleno, y que cambió la vida de nuestra provincia. También vamos a preguntarnos, ¿no?, si hemos avanzado tanto. La gran pregunta, ¿hemos avanzado? O si hoy en día hay un sismo muy fuerte como aquella vez de 1861, ¿estamos capacitados para los seres humanos para funcionar como debemos funcionar? Como sociedad, ¿estamos capacitados? ¿Estamos informados? ¿Qué pasará con nuestra provincia arquitectónicamente? ¿Estamos mejor que aquella época? Bueno, son preguntas que vamos a ir desarrollando. Voy a saludar también a él. Voy a saludar a Miguel Tornelo. Él es docente e investigador del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica y vicedecano de la Facultad Regional Mendoza UTN, a cargo también de la Secretaría Académica. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá. Buenas noches, gracias por la El invitación. mismo muy problema de amable. Miguel. Ahí está. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bien. Bien. Y voy a saludar a Gustavo Horací Palazzo, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y director del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, CEREDETEC. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Y ahora sí voy a arrancar con vos, Jorge, porque vamos a arrancar con ese Mendoza de 1861, un sismo que sacudió a la provincia, que también se generaron incendios y que también nos revolucionó la época. Hay Porque era una, construir, era sí, ahí donde cambió el centro, todo. hay una Sí. opinión de Eusebio Blanco, que era un dirigente de mediados del siglo XIX en Mendoza, que no fue el primer sismo, el de 1861, Sí. porque habíamos tenido otro sismo anterior en 1782. Ajá, mira. Un sismo que se llamó el terremoto de Santa Rita, porque había coincidido con la festividad de la Santa. Normalmente a los sismos históricamente se les ponía el nombre para identificarlos con el santo del día. Entonces este era el terremoto de Santa Rita. Fue bastante importante ese terremoto de Santa Rita, y antes de ese terremoto deben haber habido sismos, pero no han quedado en el registro y sobre todo no han quedado en la memoria. Y el terremoto de Santa Rita va a ser importante porque
va a dañar el templo de los Jesuitas. franciscanos, Franciscanos. de los franciscanos, porque los que hoy conocemos como ruinas de San Francisco, en realidad eran las ruinas de la iglesia de los jesuitas, Pues está. ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos. Entonces, ¿qué pasó? Como se daña la iglesia de los franciscanos van a decir, como nuestra iglesia está dañada, ¿qué tal si nosotros nos vamos a la iglesia de los jesuitas, que está vacía, porque los habían echado en 1767? Bien. Entonces, ellos van a estar en el momento, ¿no es cierto?, van a estar en el momento del segundo terremoto, ellos van a estar en la iglesia que había sido de la Compañía de Jesús, que es la que hoy mal conocemos como Iglesia de San Francisco, Bien. la ruina de San Francisco. Bueno, ese había sido un antecedente, pero Eusebio Blanco dice, bueno, como los pueblos olvidan pronto lo que les acaece, se habían olvidado los mendocinos de lo que era tener un sismo. Y fueron verdaderamente desprevenidos porque no se había tomado entre el terremoto de Santa Rita de 1782 y el terremoto de 1861, no Sí. se había tomado ninguna previsión constructiva. ¿Y por qué? Acá hay una cosa muy interesante, que es una cosa que tiene que ver con la cultura. No se sabía por qué eran los terremotos, Bien. ¿no es cierto? Entonces, claro, con el diario de mañana, nosotros vamos a decir, entonces se ha fantaseado mucho con el terremoto de 1861, tratando de atribuirle un montón de cosas que no eran ciertas, porque no era el conocimiento de la época. Es decir, no se sabía por qué eran los terremotos. Entonces, mal se podían tomar precauciones urbanísticas o precauciones constructivas cuando uno lee, por ejemplo, la explicación que dan del terremoto de 1861, y van a decir, ¿no es cierto?, que es el pecado, por poco Mendoza no era como una Sodoma o Gomorra, entonces era un castigo divino, o eran las energías eléctricas que venían saltando en la cordillera y de pronto llegaron a Mendoza. Entonces, claro, eran cuestiones muy poco científicas para explicar, ¿no es cierto?, los problemas del terremoto. Entonces, se ha gestado todo un mundo de fantasía al respecto del tema del terremoto de 1861, como, por ejemplo, decir que las calles de Mendoza son anchas para evitar, ¿no es cierto?, los terremotos. No es cierto, ¿no? Es lo que se llama un mito. Es un mito urbano. ¿Qué quiere decir un mito? Es una construcción hecha en el presente que se manda al pasado para que vuelva como historia. Bien. Entonces, las calles de Mendoza son anchas, pero tienen otra explicación por qué eran anchas. Si querés te la digo, pero no Sí, quiero. aprovechemos. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando en 1854, es decir, antes del terremoto, hay una ley provincial de Pedro Pascual Segura que dice, como los carriles en Mendoza y las calles eran angostas, pensemos que las calles en Mendoza eran de 9,50 metros, para que te des una idea. Si alguien ha ido a Santo Domingo, por ejemplo, República Dominicana, y conoce Santo Domingo, era exactamente la misma medida que tiene Santo Domingo, el ancho de las calles. Entonces, dice Pedro Pascual Segura que en el futuro las calles deberán ser de 20 varas. 20 varas eran alrededor de 17 metros. Entonces, en la medida que se fuera renovando o se fueran trazando nuevos carriles, tenían que ser de 20 varas. Entonces, cuando se produce el terremoto, se aprovecha y se dice, ya tenemos una ley de 1854, es decir, anterior al terremoto, que decía que debían ser de 20 varas. Pero ¿qué pasó? Pasó que en el Cabildo había una vara, que tendría que ser 0,854 más o menos metro. La América Española no se guiaba por el metro, entonces va a haber un problema operativo. Bien. Que es, ¿no es cierto?, como quien va a trazar la ciudad de Mendoza, que va a ser el agrimensor Bayofé, era francés y él no manejaba el tema de las varas. Acá tenemos que imaginar una charla entre Eusebio Blanco, que era ministro de gobierno, y el agrimensor Bayofé, que le dijo, mire, hay que trazar una nueva ciudad, pero ¿cómo hago para trazar con varas? Claro. Entonces, esto es un invento mío, ¿no? Bien. Yo imagino que le ha dicho,
el otro ha venido, Bayofe seguro que ha venido con una cinta métrica, ¿no es cierto?, larga de 100 metros, etc. Entonces dijo, mira, vos donde dice varas poné metros. Y entonces la construyeron, la ciudad, ¿no es cierto?, en vez de poner 20 varas, hicieron de 20 metros. ¿Qué pasó? En 1889, cuando había que pavimentar esas calles, como los mendocinos siempre han sido tacaños, empiezan a quejarse de a quién se le ocurre que haya calles tan anchas, que ni París tiene esas calles. Entonces la municipalidad, para zafar de eso, va a decir, no se preocupe, no todo es calzada, vamos a hacer veredas de 4 metros en los costados. Ajá. Entonces ya 4 y 4 son 8 y vamos a dejar calzadas de 12 metros. Cosa de disminuir el ancho del pavimento que tenían que pagar los vecinos. Entonces en ese momento, 1889, es cuando aparece por primera vez el argumento de que las calles era bueno que fueran anchas por el tema de los terremotos. ¿Entendés cómo Bien, es? entiendo todo. Pero qué explicación, pero cómo sabe, cuánto conocimiento. Gustavo, ¿estamos preparados hoy para enfrentar un sismo fuerte en nuestra provincia? Digo, si uno se remota puede suceder lo mismo que ese 1861, ¿cuál fue el otro? En el... 1782. Más adelante. A posteriori. Oye, el del hospital. El 85. El 85, no me acordaba, fue perdón. No quería pifiarla con ese dato. 85, ¿no? ¿Puede llegar a suceder otra vez en nuestra provincia? Bueno, hay mucha mejor preparación. Hay mucha. Sí. Respecto, por supuesto, en 1861 ahora, cambios fundamentales. Y eso desde la ingeniería lo que ha ido cambiando es la forma de construir y la forma de diseñar. Entonces hay reglamentos que fijan cómo hacer esos diseños y esas construcciones de las edificaciones que van tomando los nuevos conocimientos y eso se incorpora a los reglamentos y entonces los nuevos reglamentos permiten ir incorporando, digamos, lo que cada vez se sabe más de los terremotos y qué acción producen en las construcciones y entonces eso hace que estemos más seguros. Pero bueno, también, pero eso no es la única parte. Se está trabajando hace mucho tiempo a nivel internacional en lo que es la gestión de riesgo integral. Y eso hay un marco internacional, que es el marco Sendai, que fija la política 2015-2030, que es de Naciones Unidas y todos los países que han adherido. Y entonces hay un marco integral de cómo hacer la preparación, la mejor, digamos, o fortalecer la resiliencia, que cómo estar preparado ante los distintos desastres que uno puede tener. Y Argentina, bueno, desde el año 2016 tenemos la ley para el sistema integral de la gestión del riesgo, que es el SINAGIR, que es un organismo nacional, que es el que fija la política nacional, con base, por supuesto, internacional en este marco Sendai, pero es el que fija la política nacional de todo lo que es el manejo del riesgo. Entonces se hizo un plan, la ley es bastante reciente, ¿no? 2016, se hizo un plan nacional de reducción de riesgo que incluye la parte sísmica, que fue 2018 hasta 2023, hasta este año. Bien. Y ese plan ha fijado ciertas acciones. Bueno, en la parte sísmica hay muchas de ellas que todavía no se han desarrollado completamente, bueno, porque a veces pasa en Argentina que nos fijamos unos planes muy interesantes y propuestas y metas muy factibles de concretar, pero después, bueno, hay ciertas circunstancias que impiden lograrlo y entonces no todo lo que está en ese plan se ha logrado. Pero ahora se está trabajando en el Plan Nacional 2024-2030, así que suponemos que este plan va a contemplar lo que no se ha hecho y seguir mejorando en todo lo que... Así que eso a nivel nacional está el SINAGIR y a nivel provincial, bueno, está Defensa Civil, que es la que está encargada de todo lo que es la prevención y preparación de las personas, tanto a nivel familia, a nivel escuela, etc. Y tenemos, bueno, la Agencia de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver también cómo organizar las ciudades y las distintas partes que se construyen, también para que sean menos propensas a ser afectadas por distintos riesgos. Así que hay mucha mejor preparación. Falta mucho por hacer, pero sí se ha avanzado muchísimo. Miguel, esto de
de que nos avisen los celulares, ¿no? Esto de que nos pasó último tiempo de sentir dos sismos, dos temblores, mejor dicho, y lo sentíamos nos avisaban en el celular. Me imagino que años atrás era impensado esto. Hoy, ¿con cuánto tiempo se puede saber que va a llegar un sismo fuerte, un temblor fuerte en nuestra provincia? Bueno, Yo digo sismo y temblor, ¿se entiende la diferencia o uno sí, lo tiene que sí, englobar lo sí. mismo? Dentro de la especialidad generalmente se le llama sismo cuando el evento es de poca magnitud y terremoto cuando el evento supera generalmente una magnitud 5 o 6. Pero en términos generales los efectos pueden ser variados dependiendo de Bien. distintos factores. Sismo, Sí, temblor, terremoto, sismo, ¿lo mismo? bueno, sismo, a ver, el sismo es cuando las magnitudes son relativamente bajas. Por Bien. ejemplo, en términos general, dentro de la Ujú. especialidad puede ser un sismo con una magnitud menor a 3 o 4, se le llama sismo. Cuando es mayor a eso se le puede generalmente caracterizar como terremoto. Bien. Digo, los efectos que produce un sismo o un terremoto pueden ser variados dependiendo fundamentalmente de distintos factores. Pero volviendo a la pregunta original, Bien. digo, hoy efectivamente se ha activado una aplicación de una empresa importante en los celulares Sí. que ha hecho de que de alguna manera la gente tenga distintos tipos de reacción. Algunos preventivamente, otros con cierto temor, exactamente. Ahora digo, estas alarmas sísmicas existen en distintas partes del mundo. Ujú. En algunos lugares son mucho más efectivas que otras. Pensemos que cuando se produce un deslizamiento de placa, Ujú. se emite a partir de lo que se llama el hipocentro una serie de ondas. Ujú. En general, para no ser tan específico en el tema, hay dos ondas que son fundamentales. Ujú. La onda principal, P, que es la que viaja a mayor velocidad, y es la que llega generalmente a los lugares donde activa la alarma. Ujú. Y acto seguido viene esa segunda onda, que son conocidas como ondas secundarias, Ujú. en las cuales son las que producen daño sobre las estructuras. Estamos viendo imágenes, ¿no? Exactamente. La ubicación, el hipocentro, fundamentalmente, es fundamental para poder, llamémosle, tener información de la onda S, que es la que produce el daño. Por ejemplo, estas alarmas son muy efectivas en la zona de México, donde los terremotos generalmente se producen a distancias que a veces están en el torno de los 60 kilómetros, 70 kilómetros. Entonces da un cierto tiempo entre la llegada de la onda S y la onda P para tomar mínimamente algunas acciones preventivas. De hecho, por ejemplo, si el terremoto viniese de la zona de subducción, zona de contacto entre placa de Nazca y placa sudamericana en Chile, bueno, podríamos tener algunos segundos para poder tomar medianamente una medida de autoprotección. Bien. Ahora, cuando el sismo es muy local, como los nuestros, cuando sus orígenes son en fallas locales, prácticamente la diferencia entre la onda S y la onda P pueden ser escasamente 1 o 2 segundos, y allí no tendríamos mucho tiempo de tomar ni siquiera una medida preventiva, como siempre nosotros decimos, apenas nos alcanzaríamos a levantar de la silla. Claro, claro, claro. Cuando uno habla de tecnologías, habla de un avance, ¿no? Y habla de una preparación y de muchas cabezas, ¿no? Que están detrás de todo eso. Considerar los terremotos, a los sismos como un efecto de la naturaleza, como algo que no vamos a poder detener, pero que sí vamos a poder protegernos frente a eso. Estoy siendo muy cuidadoso con las palabras para... Hay muchas ciudades del mundo que, digamos, viven esta realidad, inclusive ciudades mucho más densamente pobladas que las nuestras. Hoy en día la ingeniería sísmica ha aprendido a convivir con esa problemática. Es un problema natural como lo tienen otras regiones, no solamente desde el punto de vista sísmico, sino también pensemos que, para hacer un paréntesis, las pérdidas de vidas y económicas a nivel mundial que producen los terremotos es la segunda, después de los huracanes, donde los huracanes son también problemas naturales. Pero digo, y en función de esto,
allí en la universidad y a nivel mundial ya se están trabajando desde hace muchísimos años en técnicas de protección de nuestras construcciones, de tal manera de hacerlas más seguras. Eso nos garantiza, de alguna manera, cuidar no solamente las vidas humanas, sino también cuidar, que es lo principal, ¿no? Sino también cuidar los contenidos y cuidar fundamentalmente nuestras obras de ingeniería. Esto de que salen los medios de comunicación, esto le pregunto a ambos y todos tienen el micrófono abierto, pueden hablar, pueden interrumpirse, no hay problema con eso. Esto de todo lo que nos dicen siempre, bueno, la mochilita, salir a una plaza, ¿esto es correcto cuando venga un sismo no hace pelota y todo esto se fue, todas estas enseñanzas se fueron como... Bueno, está en la página de Defensa Civil de la provincia el plan familiar para enfrentar distintos tipos de riesgos. ¿Realmente es funcional? Digo, cuando llevamos la práctica, ¿realmente...? Y lo que pasa es que me parece que en las familias todavía no está. No. Todavía la gente acostumbrada a hacer toda la preparación de lo que hay que tener. Bueno, pero sí se está haciendo en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas, bueno, está planificado que todos los meses tienen que hacer un simulacro pequeño y 2 veces al año un simulacro más importante de sismo. Y además hace poquitos años se agregó en la currícula de la primaria de la provincia acá de Mendoza todo lo que es el tema de riesgos, incluyendo el riesgo sísmico. Así que hay un avance también en eso. Hay instrumentos que están para poder, digamos, prepararse mejor ante distintas eventualidades, pero yo creo que hace falta mucho trabajar para que eso se difunda más, para que cada vez sea... Bueno, a lo mejor esto de las alarmas hace como estar más consciente, porque a lo mejor llega de un sismo que no es de acá de Mendoza y uno como que mantiene la conciencia sísmica, a lo mejor ayuda a eso, y entonces a leer, a interesarse toda la información que hay. Pero bueno, el gobierno mantiene una política, dice, para enfrentar el riesgo hacen falta 2 cosas, la política del Estado y el desarrollo de la comunidad. Claro. Es decir, todos tenemos que también ser partícipes activos. En este plan, por ejemplo, de la familia, uno tiene que identificar en la casa cuáles son los lugares seguros, cuáles son los posibles riesgos que tiene la casa. Bueno, hay que interesarse también en cuál es la problemática donde uno vive y qué acciones hay que tomar para enfrentarse. Jorge, me levanta la mano. Sí, hay una cuestión cultural también, porque también los mendocinos somos grandes negadores. Ajá. Porque esta cuestión de que tomar conciencia, etcétera, cuesta que uno tome conciencia que es tan frágil. Es decir, el tema de la fragilidad a nosotros nos lleva a... Nosotros somos frágiles no solamente desde el punto de vista de la posibilidad de los sismos o los terremotos, también somos frágiles en el sentido de lo que es vivir en un desierto. Bien. ¿No es cierto? Y nosotros también somos negadores, porque acá esta idea de que si esto fuera tan fácil, ¿no es cierto?, que baja y en las escuelas, pero nosotros en la cotidiana somos grandes negadores del tema de que el agua en Mendoza es escasa, que estamos en una zona sísmica, que las construcciones... Por ejemplo, si esto, los mismos municipios, el tema de la cartelería, estas cartelerías que avanzan sobre las veredas, etcétera, vos date cuenta, ¿no es cierto?, que un movimiento de edificio empieza a sangolotear, ¿no es cierto?, y se nos van a caer esos carteles que avanzan sobre el espacio público, se nos van a caer encima de la cabeza. Entonces, no es tan fácil, ¿no es cierto?, que estas normas que aconsejan los expertos se traduzcan en cuestiones cotidianas. Bien. ¿No es cierto? Porque si yo voy por la calle de San Martín, ¿no es cierto?, y veo unos carteles que avanzan 3 metros sobre esto, y luminoso y esto y el otro, digo, ¿esto está pensado para un movimiento de un sangoloteo? ¿Entienden? Entonces, tan es así, ¿no es cierto?, que este tema, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista histórico, cuando en Mendoza en 1861 vieron caer el mejor edificio de la ciudad, era el edificio de la Compañía de Jesús, que era de ladrillo. Entonces, ¿cómo le ibas a hacer entender a la gente que había que construir en ladrillo y no en adobe, cuando el mejor edificio de la ciudad se cayó como... ¿Por qué? Porque no es solamente la intensidad del sismo, sino el epicentro. ¿A dónde fue el epicentro? Entonces hay mucha gente que
que entre el terremoto de 1861 y el 1900, por así decirlo, en 1902 van a aparecer recién normas en el Código de Edificación, van a aparecer normas sobre el tema de la porque hay un terremoto importante en 1903, que es cuando por precaución se van a demoler las 2 torres de la iglesia de San Francisco en la Ciudad Nueva, porque esto también es un tema que habría que verlo, que es que no es inútil para mí que yo haya hecho un doctorado en sociología. No, ¿Por qué? Porque los mendocinos, hasta cuando yo empecé a estudiar la historia de la ciudad, no se daban cuenta que en Mendoza en realidad hay 2 ciudades. Hay una ciudad al este de la avenida San Martín y hay otra ciudad, que es la ciudad colonial, y hay otra ciudad al oeste de la avenida San Martín, que es la ciudad post-terremoto. A mí jamás me lo enseñaron, jamás lo escuché, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Hubo una la que se va a ver afectada por el terremoto, porque la ciudad llegaba hasta la avenida San Martín. Entonces, entre lo que sería el Zanjón y la avenida San Martín, eso fue la ciudad colonial. Bien. Esa es la que se va a destruir con el terremoto. Entonces se va a plantear una nueva ciudad que va a ser con centro en la Plaza Independencia y donde se nuclean todos los edificios públicos. Entonces hay, desde el terremoto de 1861 a 1885, hay una sorda lucha entre las 2 ciudades, la ciudad vieja y la ciudad nueva. Ninguna de las 2 gana. ¿Por qué? Porque los pobres se habían quedado en la ciudad vieja y los ricos se habían ido a la ciudad nueva. Pero ninguno, es decir, ni los pobres pueden revitalizar la ciudad vieja, ni los ricos pueden plantear la ciudad nueva. Entonces, esta unión entre las 2 ciudades es el centro de Mendoza. Mendoza se da una cosa característica muy importante, que es por qué la vida importante de Mendoza se produce en una calle y no en una plaza, ¿no? Es una cosa interesante desde el punto de vista de historia urbana. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos una plaza donde vamos a festejar, vamos a una calle a festejar. Y en este sentido, que es San Martín, entonces en la calle San Martín se hacían los corsos, en la calle San Martín se hace el desfile del carrusel de la vendimia, todo pasa por la calle San Martín. Hay que festejar un mundial, se va a la calle San Martín, que es la unión entre la vieja ciudad y la nueva ciudad. Esto es una cosa sociológicamente muy interesante, porque nadie se lo planteó, pero el centro de la ciudad fue esa zona de fricción entre la vieja y la nueva ciudad. Hago un agregado ahí de lo que comentaba primero. Es todo lo que es la ingeniería de los elementos no estructurales, como decía Cartel, bueno, todos los muebles que a lo mejor tienen cierto peso dentro de una construcción, y eso también hay que contemplarlo, y eso la ingeniería sísmica en los últimos años le está poniendo como más peso. Y podemos ver también en un país que tiene alto desarrollo en ingeniería sísmica como Chile, en el terremoto de 2010, el aeropuerto de la capital deja de funcionar porque se cayeron los hilos rasos. No tuvo problemas estructurales, pero algo que tiene que funcionar después porque es una estructura esencial, deja por elementos no estructurales. Así que también es eso donde hay que prestar mucha atención, cartelería y todo lo que tiene que ver que se puede mover y puede caer y producir daño, aunque no sea de una estructura o una construcción en particular. Complementarias. Total, no. Qué bueno sus aclaraciones y todo lo que estamos aprendiendo. No quiero, me dice el productor que tengo poco tiempo, pero no dijimos casi nada. Hicimos una introducción a los terremotos y los sismos. Siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Cuándo los seres humanos vamos a tomar conciencia, ¿no? de todo esto? Cuando hablamos de sismos, terremotos, ¿es un efecto de lo que no cuidamos a la naturaleza? Digo, ¿y con esto se va a agravar mucho más? ¿O tiene que ver con la zona? Naciones Unidas hizo una campaña, en general, ¿no? Los desastres no son naturales, porque a veces se hace una asociación y dice, la naturaleza nos causó la pérdida de vidas o de construcciones. Y no, en realidad, uno vive en una zona con distintas amenazas, como tenemos acá, las inundaciones, vientos ondas, etcétera, y lo que hay que hacer es prepararse para esos eventos y empezar a gestionar distintas acciones que nos permitan tener lo que se llama resiliencia, es decir, capacidad de saber lo que nos puede pasar y qué tenemos que hacer para evitar que ese evento natural
justamente no produzca un desastre, Ujú. sino la mínima cantidad de daño posible. Perfecto. Mía, vos que te toca de esta parte, ¿no? Que estás obviamente a cargo sos el vicedecano de la facultad, ¿no? De Ingeniería. ¿Cómo ves a los jóvenes? Digamos, ¿es un tema que a ellos les interesa, les interesaría hacer algo con respecto a lo que se vive en nuestra provincia? Bueno, en particular, el estudiante que elige ingeniería civil, en particular, hay como también aquellos estudiantes que eligen arquitectura en otras universidades, toman mucho conciencia de esta problemática. Efectivamente, después tienen que desarrollar su labor profesional en un ámbito donde son continuamente evaluados, ya sea por presentaciones municipales, por controles municipales, por ejecución de obras, porque este también es un aspecto que es importante aclarar, digamos, dentro de lo que es Mendoza. No solamente está el factor de la locación de donde fue el epicentro, sino también está en el uso adecuado de materiales, en el uso adecuado de la construcción. Y eso, nos guste o no nos guste, en Mendoza las construcciones en general son controladas, bien o mal, pero son controladas por un Estado que intenta estar presente en cada una de estas situaciones. Y eso hace de que, de alguna manera, el nivel de construcción que podamos tener en la zona de Mendoza sea relativamente más segura de las que se hacen en otras regiones. Digo esto porque entonces un estudiante egresado ya de la ingeniería civil o de la arquitectura tiene que exponer su proyecto a revisión de un organismo que también acompaña en la responsabilidad de hacer una construcción mucho más segura. Perfecto. Y quería reforzar un poco lo que dijo Gustavo en relación a esto. Efectivamente, si bien existen estos fenómenos que son naturales, el riesgo generalmente lo producen el propio hombre por la propia obra que hace. Si la obra es deficiente, indudablemente el riesgo va a ser mucho mayor. Si la obra en zona sísmica cumple los requerimientos básicos que dicen los reglamentos o ponemos algún otro factor adicional de protección, yo creo que estaríamos medianamente tranquilos de vivir en zona sísmica. Pero también hay que reforzar lo que dijo Jorge y lo que dijo Gustavo. Es muy importante el comportamiento de las personas. Uno de los principales problemas que tenemos son los periodos de recurrencia de nuestros terremotos. Por eso es que esta aplicación hoy en día nos va a permitir estar más atentos a esta problemática de manera más continua. Total. Nos hace falta una segunda parte. Prometo una segunda parte con ustedes tres porque nos faltó mucho más, ¿no? Acerca de sismo, acerca de desarrollar nuestra historia, ¿no? También justamente esto, lo que pasó en 1985 en nuestra provincia. ¿Qué pasó el después? También los voy a comprometer al aire para una segunda parte de los tres. ¿Cómo no? Así digo, para la Muchas semana gracias. que viene. Gracias a ustedes que están en casa. Gracias por acompañarnos. Que descanses. Chao. Let there be light.